hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a Esta Casa No Es Hotel. Esta noche un programa dividido en dos partes. En esta primera parte queremos hablar sobre Siria, que Siria es un estado en guerra civil desde el año 2011. Cuando llega la primavera árabe, muchos regímenes son derrotados rápidamente en Medio Oriente. Sin embargo, no pasa lo mismo dentro de Siria. El partido Baas, a la cabeza de Bashar al-Assad, es, digamos, que también es víctima, por decir, de un intento de derrocamiento por Estados Unidos y otros países que estaban apoyando sacar a al-Assad de la presidencia. Sin embargo, esto hasta la fecha no ha podido suceder, una crisis que deja alrededor de 500.000 de muertos, 7 millones de desplazados, ¿no? Una situación catastrófica, crisis terrible en la humanidad en relación al pueblo sirio. Una situación compleja porque Bashar al-Assad, a pesar de no ser un gobierno en extrema radical, donde existen ciertas libertades de culto, donde existen derechos para la mujer, tuvo muchísimos conflictos internos, ¿no? Conflictos religiosos, en alianza con Rusia, con China, sofocar las fuerzas rebeldes que habitan Siria. Parecía que en un punto se lograba. Sin embargo, lo que nos alarmó, creo que al mundo entero, es que hace pocas semanas se acusó a Estados Unidos acusa al régimen de Bashar al-Assad de utilizar armas químicas contra los rebeldes rusos. Inmediatamente lo que hacen es un ataque. El Consejo de Seguridad acusa a Estados Unidos de actuar de manera unilateral, ya que no había consenso sobre ese ataque. Sin embargo, Estados Unidos y sus aliados, en este caso Francia e Inglaterra, indican que el ataque se sucedió en el marco de la declaración expresa que dice que los países no van a permitir ataques químicos de ninguna naturaleza. Sin embargo, por otro lado, argumentan que desde el propio Consejo de Seguridad que no se habría probado que existen ataques químicos. Sin embargo, los analistas dicen que se trata de un ataque prácticamente quirúrgico, ¿no? Que fue expresamente a las fábricas donde se supone que se fabrican armas químicas, ¿no? Los analistas señalan que no se trataría de un ataque tan violento ni tan radical como ha sucedido en otras oportunidades por la presencia de Rusia como aliado central de Siria. Es un tema sumamente complejo del que esta noche Esta Casa No Es Hotel desde esta Casa No Es Hotel hemos decidido hablar, porque creemos que todos los bolivianos estamos en la responsabilidad de conocer una de las crisis humanitarias más grandes que ha vivido la historia, y esto sucede alrededor del pueblo sirio. Hemos invitado esta noche a Elizabeth Reyes, Eli, que fue diputada, que ahora mismo es vocera de Unidad Nacional, pero no la estamos invitando por esos temas, sino porque Eli, tú has estado viviendo en Medio Oriente, y además que eres una mujer muy interesada en estos temas, estás siempre al tanto de lo que sucede por allá, y realmente me da mucho gusto tenerte en el programa y para hablar de este tipo de cosas. Muy buenas noches, Susana, muchas gracias, y bueno, poder compartir un tema que necesita un análisis más allá de la coyuntura. Con nosotros nuestro panelista permanente en temas internacionales, Daniel Agramont, bienvenido. Gracias, Susana, por la invitación. Quédese con nosotros en Esta Casa No Es Hotel, que al volver intentamos desmenuzar, contarle qué es lo que pasa en Siria. Volvemos a Esta Casa
en los hoteles. Esta noche estamos hablando en esta primera parte del tema de Siria. A ver, Eli, para poner un poco en contexto a nuestros televidentes, yo quisiera que de manera muy breve nos puedas comentar cómo es el régimen de Bashar al-Assad, cuando hablamos de su sistema político, de qué estamos hablando, cuál es la situación de las libertades ciudadanas en Siria particularmente. Esto con la finalidad de entender, ¿no?, ¿por qué una guerra civil tan violenta y fundamentalmente tan larga? Susana, yo quisiera poner más en contexto, para empezar, el porqué de estas situaciones tanto en Siria como en el Líbano. Su condición de geopolítica, el espacio que ocupan geopolíticamente, ha hecho que Siria y el Líbano sean la joya que todos quieren. ¿Por qué? Porque es la entrada al Medio Oriente. La historia de estos dos países es una historia plagada de conflictos internos, por supuesto de tutelaje extranjero y de guerras. Por lo tanto, no es algo nuevo, no es un tema que tenga que ver con la Siria del siglo XXI. Es una realidad que vienen arrastrando y que, por supuesto, ha sido en un momento y en una situación favorable para ellos. Al ser el ingreso al Medio Oriente, al tener una importancia geopolítica, les ha permitido un desarrollo económico importante, les ha permitido ser mucho más abiertos hacia el resto del mundo, les ha permitido una serie de acciones que los han hecho, por supuesto, como los países con una visión más moderna, como en el caso del Líbano, pero al mismo tiempo les ha significado que al ser la joya que todos quieren, la intromisión de todo tipo de actores que llevan a este tipo de acciones. Entonces, cuando hablamos de la guerra civil en Siria, en realidad la llamamos así porque no ha habido de forma oficial que nadie diga yo también soy parte de esa guerra, pero en realidad lo que se está viviendo es un conflicto micro que tiene que ver con la región, donde por ejemplo las monarquías del Golfo tienen intereses en el manejo de esta región y tienen un conflicto con Irán, que también quiere la hegemonía en ese espacio. Y al mismo tiempo un conflicto macro, donde están las potencias occidentales y las potencias orientales, todas luchando por la joya que todos quieren, que les va a permitir, por supuesto, un poder muy importante en el Medio Oriente. En esa perspectiva es que a partir del 41, que empieza la independencia de Francia de Siria, y en realidad hasta el 46 no salen todas las tropas francesas, a partir del 46 la inestabilidad política en Siria es realmente impresionante. Golpe tras golpe, regímenes militares que tenían una visión, la formación del partido Baas, una serie de acciones, por ejemplo, su unidad con Egipto en un momento, con Nasser, que realmente marca un hecho histórico. Pero dentro de Siria, al final se llega a un golpe de Estado que lo hace el padre de Bashar al-Assad, y que después, como si esto se tratara de una dinastía, hereda el hijo. Se habla de que habría una serie de derechos a diferencia de otros países. Por ejemplo, cuando se habla de derechos de las mujeres, se lo compara con Arabia Saudita, donde las mujeres a partir del año pasado recién pueden manejar, por ejemplo, un auto, donde hay muchas más libertades, pero si compararíamos, digamos, con el mundo occidental, las libertades son terriblemente cuestionadas. El hecho, por ejemplo, de que haya una familia en el gobierno durante tantos años hace que los jóvenes hayan en un momento hecho parte de este movimiento de la primavera árabe y hayan pedido muchos más derechos civiles. Ha sido la parte inicial del conflicto, pero hace 4 años que ha dejado de ser una guerra civil, podemos llamarla, en Siria, y se ha convertido en una guerra en la región. Daniel, la llamada primavera árabe, a la que hace mención, que digamos se han sumado muchos jóvenes, hemos visto la primera vez que las redes sociales han tenido ahí ¿no? Pero ha tenido un triunfo rápidamente, digamos, en Túnez, en Egipto, en Libia. ¿Cuál es la razón por la que en Siria no tiene el mismo éxito? ¿Cuáles son el componente para que resista de esa manera Bashar al-Assad? Claro, el caso sirio es diferente a los demás y no encuentra solución después de tantos años. 7 años. 7 años,
secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, dice es el gran fracaso, ¿no?, que hemos tenido, es el conflicto de este siglo, el gran fracaso como humanidad del conflicto sirio. ¿Por qué es tan grave entonces? Para mí la respuesta sería comenzar por decir que hay 3 conflictos en Siria. Es el conflicto interno en primer lugar, luego el conflicto regional que choca en Siria, y luego los intereses mundiales que también chocan por Siria, que generalmente se lo ve como, bueno, Rusia y Estados Unidos están peleando por petróleo, pues en este caso ni siquiera es eso. Están peleando geopolítica por la entrada, sí, bueno, va por ahí, pero sería, creo, ingenuo no ver que esto es un conflicto interno en primer lugar, regional, para luego recién hablar de estas potencias, ¿no? El interno, podríamos decir, ¿por qué algunos países, tú nos dices, ¿no?, que sí avanzan mucho en esta democratización del país? Bueno, en el caso de Libia ha sido trágico el final de Gaddafi, pero bueno, había mucho reclamo en las calles y era más democracia. En el caso de Libia ya se habla, el remedio no será peor que la enfermedad. ¿Cuál remedio? El remedio es democracia. O sea, en este mundo y con las redes y con la globalización, todo lo que nos llega por los ojos, obvio que yo quiero. Eso de las dinastías, y no, mi país no es de esos, no tenemos monarca y todos reclamando democracia, ok, pero también podríamos mencionar por qué hay Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos, donde no tienen esos conflictos, donde tienes monarquías muy fuertes y que no hay mucha poder de decisión de la ciudadanía. No existe mucho oxígeno para que ningún ciudadano se rebele ante una monarquía tan fuerte, tan fuerte, ok, pero ¿y cómo está el conflicto interno ahí? Entonces, el caso de Irak, el caso de Siria, eran estos conflictos internos entre los dos grupos predominantes dentro de los musulmanes, como son los chiíes y los sunís, más Siria con los kurdos, o el hecho de que los sean alawis, que es una minoría de 12%. Entonces, eso tiene un primer impacto muy fuerte. En primer lugar, por ejemplo, hablamos de Saddam Hussein, que después de que Estados Unidos entró a liberar el país y a traer democracia, bueno, lo mismo que estos rebeldes prometían, pero ¿qué pasa? Lo que vemos ahora es que es un país ingobernable. Decían, Saddam, siendo del grupo que haya sido, sabía mantener esto, con toda la crueldad, todos los asesinatos, falta de democracia que tenía Saddam. Yo no lo estoy defendiendo, pero sí mantenía esta estabilidad interna en primer lugar. Entonces, ahora el conflicto sirio, lo primero que es eso, ¿no? Tenemos a 4 jugadores de interés, porque ahí también estaba el Estado Islámico, que se declara Estado, perdón, o sea, no es el ISIS, es el Daesh, el nombre correcto. Y los kurdos, que están tratando de aprovechar de tener este corredor en el norte, y que los kurdos se sienten sin territorio, sin Estado. Por lo tanto, los turcos, que tampoco quieren una alianza. Exacto, los turcos, entonces ahí dicen, ok, bueno, creo que voy a ver mi alianza con Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba apoyando un grupo mucho más abiertamente, pero los kurdos mucho más privado. ¿Por qué? Porque ahí rompería alianza con Turquía. Entonces ahí viene ya el conflicto regional. Estamos hablando del conflicto entre los chiíes y los sunís y estas monarquías del Golfo que obviamente quieren parar el avance chií. En Siria, bueno, son alawis los gobernantes, pero tienen esta gran alianza con Irán. Y luego, por tercero, viene el conflicto geopolítico por la entrada al Golfo, como decía Elizabeth. Entonces, obviamente, no es tan simple como decir por qué en los otros se arregló más fácil. Había una estadística que decía, son más de 30 países que están bombardeando Siria. O sea, ponte en la fila y esperar. Todos tienen intereses. Entonces, ¿por qué no debería Siria decidir su destino? Si es solo Siria que va a decidir, de todas formas estamos con estos 4 grupos en conflicto dentro de Siria, para que ahora le aumentemos lo que todos tienen algún interés por el gas, por el petróleo, por el paso para el Medio Oriente, por paso el gas, los gasoductos. Es trágico que tu país sea un escenario de guerra para los intereses de todo el mundo. Los señores de la guerra, llaman. Es realmente una tragedia, o sea, es una cosa terrible, ¿no? Pobre pueblo sirio. Eli, una cosa que se ha instalado dentro del debate es que el gobierno sirio no ha utilizado las armas químicas. Eso es lo que señala oficialmente el gobierno sirio. Y que Estados Unidos habría utilizado el mismo recurso de Irak, que se trata de una acusación falsa cuya intención es poder tener los argumentos para intervenir y derrocar hacia el gobierno. ¿Qué opinas sobre eso? Lo primero que muere en este tipo de conflictos es la verdad. Por lo tanto, es muy difícil conocerla. No tenemos actores independientes que puedan, por supuesto, tener una posición en la cual podamos tener una noción de qué realmente sucedió.
Ningún actor del mundo occidental está fuera del conflicto, ya sea por apoyo a alguien que está directo en el conflicto o no. Por lo tanto, va a ser muy difícil y yo creo que tal vez nunca sepamos la verdad respecto a si hubo o no un ataque con armas químicas. Lo que tenemos que saber claramente es el hecho de que este tipo de conflictos son convenientes manejarlos como se los maneja. Es mejor no entrar de frente a la guerra como lo han hecho en el Líbano, donde aunque habían los mismos intereses, nadie se puso la camiseta de la guerra y dejó que los que murieran y los que vivieran y fueran las víctimas del conflicto fueran los libaneses en un momento y ahora fueran los sirios. Todos están ahí, pero las únicas víctimas son los sirios y van a seguir siendo, porque todos asoman la cabeza, pero al final nadie quiere una confrontación real que pueda encender, por supuesto, una guerra en toda esa región, y todos están esperando su pedazo. En el Líbano, después de una guerra civil en la cual igual hubieron intereses regionales, bueno, internos, regionales y geopolíticos mundiales, finalmente se hizo una especie de torta donde cada quien se repartió su parte. Hicieron una forma de gobierno por la cual todos tienen cierta Pero acá participación. lo que parece es que Bashar al-Assad, el régimen de Bashar al-Assad, jamás va a permitir que, digamos, volver a su país una torta. O sea, estos 7 años creo que al-Assad ha demostrado algo también, y es que no va a volver a Siria una torta. Bueno, por eso es que sigue el conflicto, porque en el Líbano para que se pare ha sido porque ha tenido que repartirse todos los involucrados una parte, y sin embargo no ha parado, porque aún en el Líbano, aunque todos tienen una parte de poder, siguen queriendo más, y cada unos años vuelven a promover conflictos internos o de la región para ver quién puede tener más poder en el Líbano. Lo mismo va a pasar en Siria, por eso es que esta guerra puede durar los años que ha durado y seguramente durará mucho más. Súper interesante lo último que nos dices, o lo que nos estás apuntando, Eli. Daniel, el ataque de Estados Unidos y de las otras potencias no ha sido ni tan decidido ni tan fuerte, el último ataque, ni tan decidido como en otras ocasiones, ¿no? Entonces los analistas dicen que se trata de un temor también a una reacción rusa, ¿no? Entonces, el régimen de Bashar al-Assad es dependiente de Rusia. ¿Qué está jugando? Es decir, Estados Unidos ataca, ya no, me importa un rábano, claro, como se mueren los sirios y a él no pasa nada, ¿no? Sino son señales que se están dando entre Rusia y Estados Unidos. Okay, ahora que ya nos tocaría ver entonces el conflicto ya de las potencias en Siria, en esta entrada al Medio Oriente. Claro, esto es lo que podemos decir, la influencia de ambos está chocando ahí, están tratando de ver dónde llegan. Podemos decir, Rusia tiene 2 bases militares en Siria y Estados Unidos tiene bases militares en Turquía. O sea, esto es claro, los apoyos que se tienen es claro. Pero ahora, ¿hasta dónde va a llegar la acción unilateral de cada uno? Esa es la gran pregunta que surge hacia adelante. Este bombardeo que hace Estados Unidos y que, bueno, tiene el apoyo de Francia y Gran Bretaña, y al día siguiente del bombardeo en el Consejo de Seguridad, ¿no? El representante de Francia muy claro lo dice, es que ustedes no están entendiendo toda la magnitud de esto, ¿no? Pero yo lo veo más bien sí como algo pequeño, una prueba, el tratar de pinchar con el alfiler hasta dónde llegas. Porque si realmente sería algo definitivo para el conflicto, que tú decidas pelear con toda la comunidad internacional o romper lo poco que queda del multilateralismo, entonces tal vez lo entendería, pero solamente vamos a bombardear un lugar donde sabemos que se producen las armas químicas y porque hemos corroborado que ha sido al-Assad, entonces avanzamos. El Consejo de Seguridad, cada resolución sobre Siria la han trancado, sea que proponen unos, sea que proponen nosotros, está obstaculizado con el poder del veto, pero avanzan ellos unilateralmente. ¿Era tan importante avanzar? Según mi punto de vista, no. Es solamente este testeo geopolítico. ¿Hasta dónde podemos llegar? Y más bien yo diría que les ha ido bien. Según lo que yo veo, les ha ido bien. ¿Por qué? Porque la respuesta de Rusia y de China no ha sido tan fuerte comparadas a las amenazas previas. Y ya las amenazas como pero no lo hagan. Los analistas dicen que en realidad, por otro lado, el ataque tampoco ha sido como de alguna manera Trump parecía que anunciaba, ¿no? Él anunciaba un ataque y parecía que se nos venía la Tercera Guerra Mundial. Sí.
Eso no ha sucedido. El ataque ha sido un ataque quirúrgico, ¿no? Y por otro lado, también la respuesta de los rusos que de pronto decían, ahora sí, ustedes atacan y nos van a conocer, ¿no es cierto? Sí. Pues tampoco han hecho nada. No, pero esto sí sigue sepultando al multilateralismo. No es un fracaso. Esto demuestra el fracaso del Consejo de Seguridad. Para esto es para lo que ha sido creado. Y ya el 2003 Estados Unidos entró a Irak sin autorización, pero bueno, nos tomaron desprevenidos y bueno, China y Rusia no son la China y Rusia de aquel 2003. Ahora, imposible. Esto no hay ni un avance sobre Siria, no me tocas de Siria. Todo se hace consensuado y tú vas a ir a bombardear. Nosotros también, todos en la fila. Somos 40 países que vamos a decir cómo avanzar porque creemos que tenemos la solución y todos con sus intereses por detrás. Pero en este caso, esto para mí ha sido solo pinchar el globo con una aguja, a ver hasta qué momento se rompe. No ha habido una respuesta fuerte, solamente se demuestra la inoperabilidad del sistema de Naciones Unidas, que era eso, ¿no? Tratar de evitar guerras y en el conflicto que hayan guerras. O sea, acordémonos de los Balcanes, cómo ha sido la intervención de la Unión Europea más que nada. ¿Qué hacemos? Autodeterminación de los pueblos, sí, y en este me parece lo mismo. ¿A qué llegamos? Democracia. ¿Cuál democracia? Eli, otra cosa que ha estado muy presente en los análisis, ¿no? Y sobre todo en las afirmaciones de entendidos sobre el tema, y es que para Estados Unidos, así como Israel es intocable para Estados Unidos, lo mismo sería Siria para Rusia, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta afirmación? O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Territorios que de pronto un país es intocable para otro. Ahí te pido realmente una opinión al respecto, porque, claro... Es que a veces... y se ha visto en todos los conflictos, nada puede ser preparado en un papel. Bueno, nosotros creamos un conflicto y nos va a ir así. ¿Cómo va sucediendo el conflicto? Pasan muchas cosas. Y hoy día los países que se han involucrado se han visto complicados en muchas cosas, en muchos aspectos. La mayoría de ellos, en muchos momentos, hasta han estado juntos. Ha llegado a tal extremo que, por ejemplo, las monarquías del Golfo, junto con Estados Unidos y un poco más allá Israel, en cierto momento de alguna manera han ayudado, por ejemplo, al Estado Islámico. Y después se han confrontado también frente al Estado Islámico. Lo mismo han hecho con otra serie de conflictos internos que hay. Y ha llegado un momento en que, por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos no tiene una reacción mucho más fuerte? Porque Irán está ahí diciendo, quiero que tengas una reacción más fuerte, porque yo quiero entrar en un conflicto mucho más fuerte, de manera mucho más potente, que hasta ahora no lo ha hecho. Israel dice, no, porque si ustedes entran en esto, nosotros vamos a ser también los que vamos a tener que entrar y la región se va a encender. Entonces todos queremos hasta ahí nomás, con lo terrible que significa hasta ahí nomás, 500,000 de muertos, de vidas, lo mismo que ha pasado en el Líbano. Una confrontación de más de 15 años con cualquier cantidad de muertos por este tipo de intereses en los cuales nadie está dispuesto a poner. Estados Unidos no está dispuesto a mandar tropas y a morir por lograr la entrada al Medio Oriente. Rusia, en cierto sentido, tiene un poquito más de intención porque lo va a poner más en el ámbito mundial, pero tampoco está dispuesto a esto. Las monarquías menos, porque sí quieren el poder, pero no quieren involucrarse directamente, y lo han hecho siempre así, y los países que están ahí. Por lo tanto, como no se llega a esa mesa de negociación en la que se creía, porque no lo que funciona en un país funciona en otra. Ellos han creído que exactamente como en el Líbano, después de unos años todos se iban a sentar a la mesa. No sabemos si pasará, pero todos quieren lo que hoy día no tienen. Ese pedazo de torta que tienen en el Líbano y que les permite una maniobra importante. La tienen todos. Irán tiene con Hezbollah, las monarquías la tienen con el grupo Shia, con el grupo sunita y todos estos intereses que juegan ahí. Pero es un conflicto que no se ve una solución próxima. ¿Por qué? Porque además involucra a otros actores, como Turquía, por ejemplo, como otros grupos minoritarios que empiezan a emerger y que no están dispuestos a ceder y que también quieren su parte. Por eso es que decimos que debe ser uno de los conflictos más difíciles del siglo XXI y por resolver. Pero por encima de todo es el hecho de que ninguna de los países involucrados, ni Occidente ni Oriente, tiene la legitimidad ni la posibilidad ética ni moral de constituirse en el mediador
ese es el principal problema ahorita. Nadie puede ser mediador porque todo el mundo ha estado involucrado con un lado o con el otro. Entonces nadie puede sentar a la mesa de negociaciones a nadie llegar, por lo menos, a evitar más muertes. Yo creo que ese es el principal problema. Ideologizado de una manera sumamente extraña, ¿no? Es como, si no me gusta Estados Unidos, por lo tanto apoyo a Bashar al-Assad, ¿no? Si no me gusta Rusia, me hago el de la vista gorda de lo que haga Estados Unidos, ¿no? Ideologizando el tema a un punto que no es real, que no existe. O sea, lo que está pasando en Siria va muchísimo más allá. Es decir, en la campaña, es un tema de intereses económicos. En la campaña, ¿no? Trump, de alguna manera, parecía en una posición muchísimo, en la campaña que lo hizo presidente, una posición muchísimo más cercana a la de Putin, ¿no te parece? Sí, mira, sería súper simple para este conflicto el tratar de determinar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y ahí entonces vemos quién apoya a quién. Entonces los que apoyan a los malos son malos. Pero era un presidente que, bueno, cuando asumió él parecía que iba a haber más apertura y un poco más de libertades, pero no, dejó bien claro que él no iba a permitir eso. Y los grupos rebeldes, esta primavera árabe, comienzan a pedir democracia. Hasta ahí, todo bien. Pero ahora que tenemos, ni siquiera los grupos rebeldes son unidos, ¿no? Están tratando de mantener un poco de alianzas, de vínculos. La población, la que menciona Isabel, la que está sufriendo, la que ha muerto, los 6 millones de desplazados, 4 internos, 2 millones refugiados, dicen, bueno, ¿qué hubiera pasado si no pedíamos democracia? Creo que no estaba tan mal a lo que tenemos ahora, pero los grupos rebeldes, no sabes si le puedes decir, pararemos esto, ok, volvemos a la anterior serie. Claro, todo este conflicto de intereses, entonces es bien fácil ponerlo como rebeldes frente al ejército oficial del Estado. Y entonces ahí es un mal presidente, es un buen presidente. Él está tratando de velar por su Estado, porque no se desintegre, versus población también, podríamos decir, ellos lo único que están velando es por tener más democracia, más libertades. Entonces, sacando todos los actores externos, ¿cómo podría ser esta solución siria dentro la construcción estatal como ha sido, tomando en cuenta que los europeos han diseñado esto, pero no es solo en Siria, sino también la tienes en Irak, en Irán, y el conflicto árabe interno entre etnias. ¿Cómo han partido los países? ¿Cómo han puesto las líneas tan arbitrariamente de aquí son las fronteras sin ningún criterio? Es decir, han dejado a los kurdos por acá repartidos. Es decir, esa quizás puede ser el origen de los males. Exacto. ¿Y cómo arreglas eso ahora? Si se permitiría esta construcción estatal en Siria, autodeterminación y otras, volvemos al conflicto regional, las monarquías suníes no lo van a permitir. Recordemos que ni siquiera son tan unidas porque el año pasado sacan un ultimátum, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Yemen, a Qatar, rompen relaciones, todo vínculo, rutas comerciales y le dan ultimátum hasta que cierre su cadena Al Jazeera. Mira, pero a ver, las monarquías y suníes, parecía más unidas, eso sí, pero está con mucho vínculo. Qatar está con muchos vínculos con Irán. O sea, no creas que no nos hemos enterado. Entonces tienes plazo, ultimátum, y rompes eso, y te vienes otra vez al lado de los suníes porque los chiíes no van a avanzar más. Ver el mundo musulmán, el mundo árabe musulmán como unido, pues es sumamente ingenuo. Y ahí ver que solamente es el petróleo es igual, sumamente ingenuo. Sí, hay conflictos de tipo religioso que esos son los que más cuestan solucionar. Eli, la posición de Bolivia en la ONU ha sido clara. Hay un apoyo expreso a Siria, condenando los ataques que estaría sufriendo. ¿Tú qué opinas de esa posición? Altamente incoherente porque sus argumentos no van a ninguno de los dos lados. Si es una posición pacifista, no tienes por qué apoyar a un régimen o al otro, tienes que tener una posición pacifista. Y si es humanista, o si realmente tú estás interpelando lo que está pasando en Siria, interpelas pues esa participación de todos y los interpelas a todos en una búsqueda de solución y te conviertes tal vez en ese posible inicio de sentar a la mesa a todos. Pero si tomas una posición como la que ha tomado Bolivia, es incoherente con cualquiera de esas líneas, y lo único que ha mostrado en esta mesa o en este espacio es que ha apoyado al amigo del régimen en Bolivia, del gobierno boliviano. No ha tenido una posición. Yo escuché cuando él hizo la argumentación y no tenía una argumentación en la cual puedas
definirlo en una visión humanista, en una visión pacifista o en una visión de interpelar lo que estaba pasando. Por lo tanto, para mí, incoherente. Daniel. Sí, la posición que tiene el Consejo de Seguridad ahora, con sus 5 miembros permanentes y con derecho de veto, es bien clara, es esta visión simplificada que hablábamos. Hay los buenos y los malos. Según Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña por atrás, los malos son el Estado, Bashar al-Assad a la cabeza del gobierno, todo el aparato estatal, el ejército represor, más armas químicas usadas por el gobierno. No hay ninguna comprobación de esto, pero precisamente porque ni siquiera para hacer estas misiones de inspección se han podido poner de acuerdo. Pero Estados Unidos dice que Bashar al-Assad a la cabeza del gobierno es el malo. Rusia y China dicen Bashar al-Assad es bueno y los malos son los rebeldes. Rebeldes que han querido destruir este Estado sirio, que han querido tener, inclusive tal vez hasta más cuotas de poder como tú lo ves, y que viendo la autodeterminación de los pueblos diríamos no está tan mal, pero no, o sea, imposible. Todo lo que vaya a mermar este Estado sirio está mal. Son rebeldes y rebeldes financiados por potencias que tienen armas, que tienen entrenamiento, todo eso. Entonces, el bueno es Bashar al-Assad. Ante esta visión dicotómica que Bolivia no tiene, en primer lugar, intereses. Desde una visión realista, lo primero que deberíamos ver es intereses. Suena muy feo, pero ok, antes de decir quién es bueno, quién es malo, veremos los intereses de Bolivia. Tomando en cuenta que no tenemos intereses geopolíticos, geoeconómicos, entonces tomar una posición en decir quién es el bueno, quién es el malo, no me parece lo correcto. En este caso, si no tenemos ni siquiera pruebas sobre los ataques químicos, si ha sido al-Assad o si han sido rebeldes, quién fue, por qué no fue, por qué sí, entonces muy aventurado pasar a decir, sabemos quién es el bueno. ¿Quién es? Dígame. Bashar al-Assad. Los malos son los rebeldes. Población civil muriendo, 2 grupos enfrentados por más poder, que son 4 actores interesados internos. Es muy difícil tomar posición por alguno de ellos, como para decir si voto a favor, voto en contra. La abstención, como han tenido todos los no permanentes, casi todos, creo que debió haber sido el camino. A ver, yo quiero aprovechar que había quedado con mis invitados de hablar del tema de Siria, pero ha pasado un tema dentro de nuestras relaciones internacionales y les quiero aprovechar que los tengo aquí y pedirles una opinión. A ver, 6 países han condicionado su estadía en la UNASUR. Justo Bolivia asume la pro tempore. Daniel, este hecho, ¿no es cierto? Que, bueno, se ha dado antes de ayer, ¿no? ¿No podía haber sido sabido antes por la Cancillería? Es decir, ¿no había modo de no llegar, digamos, de alguna forma a este bochorno diplomático y que se haya podido de alguna manera evitar, porque se supone que hay cuerpo diplomático en aquellos países? ¿No había forma de que nosotros como bolivianos, como el cuerpo diplomático se entere, ¿no? Y poder hacer un ejercicio de solución, ¿no? Los diplomáticos son muy hábiles en solucionar este tipo de cosas. Sí, la verdad que esto me parece que es una falla de la diplomacia boliviana. Esto es parte central de lo que hace la diplomacia, los apoyos, las negociaciones, apoyos de países y apoyos para una propia causa o apoyo para contención. Recordemos que para nombrar el secretario de la OEA, cuando salió Insulza, Chile se movía con toda su diplomacia, con todos los países que podía para lograr este apoyo, y Bolivia se movía en contra. Yo estaba justo terminando la academia diplomática, participado en unas cuantas de estas, era el cuánto das, qué te puedo dar, qué te ayudo, tú me ayudas, yo te ayudo hoy, tú mañana. No hemos podido contener esto, salió Insulza. Bolivia tenía que ya tener la presidencia de la CELAC. La diplomacia chilena se ha movido muy hábilmente para evitar esto. ¿Por qué? Porque el año entero íbamos a presionar, a molestar con el tema del mar. ¿Qué tiene que ver con Chile de este condicionamiento? Porque no es una salida, o sea, la gente se tiene que enterar claramente. Eso no es una salida. Es un condicionamiento que han hecho 5 países, los 5 vecinos, ¿no es cierto?, para dar avance, digamos, al tema de UNASUR. Han habido otras declaraciones, por ejemplo, la propia Cancillería peruana, que si bien también ha puesto ese condicionamiento, hace una declaración donde matiza, digamos, ¿no? Ecuador claramente matiza, pero a ver, ¿no? Sí. Y yo la vería ahí como una brecha muy fuerte que se está abriendo entre legalidad y legitimidad en la UNASUR y en los diferentes bloques que tenemos. Se está agudizando esto. Entonces creo que no importa mucho
toda esta parte legal, que sí la ha manejado hábilmente, porque el salirse a la UNASUR podría significar, me arrepiento mañana, pasado mañana, cuando ya no esté Bolivia, cuando ya como Estado nuestros intereses quisieran volver. Suspendemos la participación. Entonces puedes ver el Tratado de Constitución, las normas de la UNASUR, puedes hacer el artilugio legal de la forma que mejor la hayan hecho, pero decir eso, que mientras no se arreglen temas muy importantes internos, no vamos a participar en UNASUR. No han dicho es por Bolivia, no han dicho me salgo, pero arruinaron el año de la presidencia de Bolivia. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una UNASUR como debería ser. Entonces declaraciones como por ejemplo no importa que se salgan, o que ahora ya tenemos como un ALBA TCP número 2. Es que si se salen todos estos, suspenden participación y al año apenas hay nueva presidencia pro tempore, vuelven a entrar, es un golpe muy duro. No es tanto ir a lo legal, es lo legítimo. Entonces ahí sí, la Cancillería boliviana no solamente debería haberse movido en estos apoyos de ya, nos va a tocar algún momento, somos solo 12 y tenemos que volver a hacer, y bueno, Chile va a tratar de parar un poco, entonces ya tengo 5 o 6, me muevo por tener 2 más y una aplanadora. Bueno, eso significó que han tenido respuesta astuta de la diplomacia chilena, según yo, movida por ellos, pero sí, los demás no son títeres de Chile, lo entiendo. Pero tiene tufo a que hubo una operación, claro. Una operación grande y lo más grave, están 2 de nuestros socios, nuestros países, hermanos andinos, de la comunidad andina, más 3 del Mercosur, entonces ahora sí que ya no podemos ni siquiera decir, bueno, ok, comunidad andina, este bloque sí se vendió al imperio y a Certo, o el Mercosur, bueno, es que son nuevos tiempos, yo lo sé, pero la diplomacia tenía que haber visto esto. ¿De qué me sirve ser presidente si realmente ahí no voy a poder lograr nada? Entonces, ok, espero un año más, no solamente ahora decir, no, por si acaso no se han salido. Bueno, el hecho que nos hayan dicho, mira, suspendo, es fuerte. A ver, Eli, hemos escuchado a parte de la oposición celebrar de alguna manera, hemos visto mucho en redes, incluso a políticos con nombre y apellido, celebrando, ¿no?, la suspensión de participación de actividades de estos 5 países. Pero ahí yo te pregunto, más allá que por ahí, digamos, hay que mejorar el funcionamiento de la UNASUR, el propio Samper, ex secretario general, habla de que hay ciertas cosas que hay que mejorar, nos conviene la integración. Es decir, entonces, o desde la oposición se mira, se cree que la integración no debe darse. La integración debe darse, pero no basada en acuerdos ideológicos ni partidarios, sino en otro tipo de integración que trascienda en los gobiernos de turno de los países. Creo que ese es el principal tema. En el que tú decías lo que ha sucedido en estos días, nosotros partiríamos en el hecho de que Bolivia necesita un canciller y una cancillería, porque para nosotros no la tiene. No es el primer desastre que vemos en temas de manejo de Cancillería, lo hemos visto en el conflicto, por ejemplo, con la Argentina, en el tema de la atención médica a los no residentes bolivianos que pasan a la Argentina a buscar ayuda en salud. El canciller no sabía, no tenía ningún conocimiento y firmó además una nota por la cual rechazaba un acuerdo con Argentina solicitado por el cual los ciudadanos argentinos que crucen tendrían algún acceso a la salud. Por lo tanto, nos ha mostrado más de una vez que está preocupado en otras cosas, en la reelección del presidente, lo vemos más como un jefe de campaña que como un canciller. Y eso afecta, por supuesto, cuando no hay un manejo desde la diplomacia boliviana en todos los aspectos. Segundo, lo que ha pasado con UNASUR y con esta posición de los otros gobiernos, es una interpelación al gobierno boliviano por su apoyo incondicional a Maduro. Nadie está dispuesto a sentarse bajo un manejo, en este caso de Bolivia, en la UNASUR, hoy día, con quien ha dado su espaldarazo y que además seguramente la UNASUR lo haría. Ahí lo que apuntas, ¿no es cierto? O sea, en tu primera parte de la respuesta decías que quizás es importante la integración, pero no a partir de diseños ideológicos o de, ¿no? ¿No te parece que es una reacción ideológica? Sancionar a alguien por su apoyo a otro determinado. No, porque ellos saben que lo que va a hacer Bolivia en cuanto ellos se sienten en una mesa es dar todo su espaldarazo y su apoyo a Maduro y utilizar la UNASUR.
no es un espacio. No se ha formado paso y no debería formarse para esto. Si hemos hecho UNASUR para que hoy día yo apoye a mi amigo por encima de los derechos humanos, por encima de que vulnere todos los derechos civiles de los venezolanos, no puede ser un espacio en el cual podamos llamar, en el cual vamos a trabajar en temas económicos, en temas educativos, que por supuesto puedan favorecer a nuestros países. Si hemos hecho un grupo de amigos de posición política partidaria, estos son los resultados. La UNASUR fue eso, fue un grupo de amigos que quisieron hacer un espacio donde unos a otros se daban el espaldarazo. Entonces ahora cambia la posición política en estos países y no están dispuestas ni a sentarse con Maduro, por supuesto, ni a ser utilizados para dar un respaldo al régimen venezolano. Daniel, ¿hay salida a este impasse? ¿Cómo crees que debería reaccionar nuestra Cancillería? ¿Cómo deberíamos actuar como país en la presidencia pro tempore? Yo creo que lo primero que se tiene que hacer ahora es un diálogo uno por uno, secreto, privado, negociación diplomática, como debe ser, y de ver la posibilidad de seguir adelante, pero no declaraciones como que no ha pasado nada, y más bien convoco reunión de los 12, siendo que ya dijeron, ¿no?, suspendemos participación, no, vamos a tener reunión extraordinaria de los 12, los convoco. La actitud de, lo siento, vas a seguir ahora bajo mi presidencia, creo que nos va a llevar más abajo, ¿no? Entonces, esto debería ser un diálogo bilateral, a ver si podemos lograr que alguno de ellos dé la vuelta, retroceda en sus acciones y participe, pero esta negociación seguro incluiría varios de los temas que menciona Elizabeth, y ok, o sea, vamos a la UNASUR, pero tocamos los temas sensibles, no tocamos. ¿Qué hacemos con Venezuela? Que ese es el elefante blanco en la habitación en todos los foros. En la OEA no se pudo avanzar. Cada votación que se ha intentado contra Venezuela quedó estancada porque no se tenían los votos, ok. Pero esta salida de 7 y de países grandes en la UNASUR tal vez nos está dando como este detalle, ¿no? En la OEA somos más, hay tantos estados, no nos ponemos de acuerdo. Aquí tenemos una posición clara. Ahora, ¿quién está por detrás de esto? Obviamente hay intereses, pero sería igual, nuevamente, súper simple decir que entonces todos están respondiendo a Estados Unidos y por eso deciden aislar a Bolivia. No, sino que son temas duros que no permitían ni siquiera tener secretario general durante todo este tiempo. O sea, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo en eso? Hay el tema número uno. También no es un consenso para elegir el presidente, no es una norma. Sí, eso demostraba ya la inutilidad de UNASUR, el estancamiento de la integración, sí. Ha sido muy lindo toda la época desde la creación, el giro a la izquierda, y bueno, los gobiernos que no eran de izquierda, de todas formas querían llevarse bien con el giro a la izquierda, y que UNASUR, abrazo, servía para la foto de fin de año, pero además para muchas reuniones bilaterales. Pero ya el hecho de no tener secretario, y entre los temas que salieran era Venezuela, y lo que se habla, ¿no?, que había como una especie de plan Marshall por detrás, pero cuando salga Maduro y tenemos ya todo un plan entre algunos y no hay, ok. Y viene Bolivia y dice, gracias por la presencia, nos reunimos como si no pasó nada. No esperábamos esto, que nos puedan decir, me salgo, sino, ok, tal vez me sentaré a escuchar lo que diga Bolivia un año entero y sigue estancado. Entonces es un mensaje fuerte contra Bolivia, sí. Están los intereses de Chile también, que en la CELAC nos ha parado todo lo que hemos intentado, pero además es que como región, ¿qué vamos a hacer? Realmente no funciona, porque es otra opción que no funcione. Es que ese es el otro tema, ¿no? O sea, la integración como región en escenarios de contexto internacional sí es esencial para nosotros. Nosotros seguimos siendo países chicos, seguimos siendo economías pequeñas, ¿no? Entonces negociar en bloque es sumamente conveniente, y entonces cuando hay estos golpes a una institucionalidad, más allá de las razones que se han expuesto en la mesa, con las que por ahí hay algunas en las que uno puede estar de acuerdo, tú dices, bueno, ¿qué hacemos más adelante, no? Bueno, esa pregunta la dejamos. Yo les agradezco mucho a los dos por haber estado esta noche conmigo, por haber hablado de Siria y por haber improvisado este tema de la UNASUR, pero que me parecía importante. Gracias a la gente por habernos acompañado en esta parte del programa. Venimos a la segunda parte, a una entrevista a la diputada Susana Rivero. Quédese con nosotros. Bueno, volvemos a esta casa, no es hotel. No sabía qué cámara mirar. Esta noche le quiero dar la bienvenida a la diputada Susana Rivero. Susana, te estás volviendo mi casera, lo cual me da muchísimo gusto. Y te agradezco muchísimo por venir. Formalmente te han nombrado presidenta de la Comisión Parlamentaria para investigar Odebrecht.
Y yo me quisiera dar un minuto para que podamos centrar a nuestros televidentes de qué va el tema de esta entrevista, ¿no? Hasta ahora, la oposición se ha sentido muy cómoda haciendo denuncias sostenidas a malos manejos o a temas de corrupción que hubieran sucedido dentro del Estado, lo cual nosotros saludamos y nos parece muy bien. Pero esta semana la corrupción ha tocado las puertas de la oposición y ahí las reacciones han sido lo que lógicamente ha llamado la atención. Hemos visto al senador Arturo Murillo, al senador Óscar Ortiz, de alguna manera justificando el tema, lo del caso Mochilas del alcalde Leyes, indicando que se trataba de una conspiración. Creo que han puesto un velo a los ojos frente a los documentos, ¿no? Que apuntan el sobreprecio. Una mochila que cuesta 26 bolivianos con todo lo que contenía adentro, frente a ser recepcionada o comprada por 146 bolivianos. Bueno, había un sobreprecio de 10 millones de bolivianos que creo que no pueden cegar en este camino de denuncias que han tenido especialmente dos senadores, el senador Murillo, el senador Óscar Ortiz. Creo que esta lucha contra la corrupción nos toca a todos y por supuesto no puede ser selectiva. Pero otro punto, digamos, fuera del caso Mochilas, que sería interesante en algún punto trabajarlo en el programa, esta semana también ha sucedido otra cuestión que nos ha llamado la atención y es crear una comisión paralela de investigación para el caso Odebrecht. Es decir, el presidente Evo Morales llama a la Asamblea Legislativa para que se conforme una comisión de investigación. Pero curiosamente, la oposición en esta semana sale y crea una comisión paralela. Y ahí la pregunta que nos hacemos es ¿por qué no pueden integrar todos la misma comisión, ¿no? Como ha sucedido en miles de casos? ¿Cuáles son los intereses que llevan a la oposición a crear una comisión paralela? Estas son algunas de las cosas que me interesa que desmenucemos desde el punto de vista institucional con Susana. Formalmente, la comisión ha sido creada por la Asamblea bajo normas y reglamentos propios de la Asamblea y ahí lo que te pregunto es, primero, si tú esperabas que la oposición no se sume a la comisión tuya y cree una nueva comisión y lo segundo es preguntarte, Susana, a mí me ha llamado muchísimo la atención, es si es un acto legal formar comisiones paralelas cuando la propia Asamblea Legislativa le ha dado tuición a una comisión ya dada, ¿no? Crear una paralela, no sé si es un acto, bueno, legal. Buenas noches, Susana, buenas noches a quienes nos ven. No es usual que venga muy seguido al programa, muchas gracias por eso. Mira, la comisión oficial, la comisión creada en el Pleno, en una sesión de asamblea, la sesión de asamblea con las dos cámaras juntas, diputados y senadores, eligieron esta comisión y tiene representantes de la oposición. Lo que pasa es que no son los que salen en la tele todos los días. Así que la comisión oficial tiene fuerzas parlamentarias de oposición adentro. Ese otro grupo de asambleístas, que más allá de que yo no comparta nada con su ideología, ese otro grupo que se ha autodefinido como comisión no es tal, pues, no es una instancia reconocida por la Asamblea, es prácticamente desconocer el propio órgano al que pertenecen. Podrían hacer fiscalización de manera individual a través de peticiones de informe escrito, que lo hacen además todo el tiempo, pero una comisión como la que ellos pretenden mostrarle a la ciudadanía que han creado, eso no existe, ¿no? Eso es una irregularidad absoluta.
Pero a mí lo que me llama la atención es el doble discurso. Vos hace un momento lo mencionabas como una preocupación. Hay un doble discurso. O sea, la corrupción hay que combatirla, no importa de dónde venga, no importa el color que tenga. Es un cáncer que hay que combatirlo, extirparlo para que no siga creciendo. Y por ejemplo, yo veo ahí en esa comisión asambleístas que cuando les conviene miran para otra parte, y cuando se trata de investigar, como en este caso, Odebrecht y Lavallato, así se llaman los casos, unas mafias internacionales e incluso de lavados de dinero, porque el tráfico de dinero venía por offshore y por paraísos fiscales y por cuentas no reguladas. Entonces a mí me parece una irresponsabilidad, cuando menos con Bolivia, ¿no? A ver, Susana, yo quiero, para fijar un poco a la gente, para que le puedas explicar a la gente cómo es el mecanismo de investigación. Ustedes van a ir al Brasil, a las fuentes, a los juzgados que han llevado el caso, donde los testigos, que finalmente son los que acusan, ¿no? Que ellos son los que tienen la información, de las coimas que se han revelado que se han pagado en Bolivia, ¿no? Eso por un lado. Quisiera que le expliques a la población cómo va a ser este mecanismo de investigación. Y luego, por otro lado, preguntarte si la comisión creada por Murillo hará lo mismo. Es decir, tú vas a ir a Brasil, te presentas ante un fiscal brasilero a decirle: yo soy Susana, diputada, y vengo a pedirle información sobre una cosa tan grave como el pagar coimas para acceder a contratos, carreteras, etcétera, ¿no? Y mañana va el diputado Murillo y dice: yo soy Murillo y quiero la misma información. Bueno, mira, lo que pasa... O el senador, perdón. Claro. Lo que pasa es que estos son juicios iguales que en Bolivia. Y va cualquier persona a un juicio y dice: yo soy X, y nadie le va a dar ninguna importancia. Porque hay caminos para todo. Hay que ser parte en un proceso o recurrir a los caminos institucionales. Por eso es que nosotros hemos dicho: vamos a trabajar vía Procuraduría General del Estado para que con su par de Brasil podamos acceder a la información oficial, vía Unidad de Investigaciones Financieras. Mira, aquí hay un problema de fondo que a mí realmente me llama la atención. Definitivamente hay una sola comisión y un grupo de amigos. No es lo mismo, ¿no es cierto? Podrán ir, podrán conversar con sus amigos, podrán hacer turismo, eso yo no lo sé, no puedo saber qué pretenden hacer. Pero esta es una comisión seria que esta semana, a partir de mañana, ya empieza a pedir información de manera oficial, institucional, vía la Procuraduría, que quien tengo entendido ya se ha comunicado también con sus pares en el Brasil para que esta semana podamos pedir oficialmente y que nos llegue oficialmente el informe de partida, que es el Castillo de Arena, que es el informe de una incautación que hizo la Policía Federal en Brasil a pruebas, un flash memory y una computadora, y que ha servido además de base también para la investigación en Perú. Pero lo primero que nosotros hacemos es situarnos en la temporalidad de la investigación. Miramos el Castillo de Arena, nos dicen ahí claramente que hay sobornos por la carretera Roborel Carmen, y nos vamos a ver entonces en qué tiempo, en qué periodo empezó esta carretera. Y mira, la primera cosa que nosotros descubrimos ya rápidamente, para poner en un contexto el punto de partida, contrariamente incluso al sentido común que señalaba que Lula había llegado a Bolivia traído por Evo, por amigo de Evo, por la afinidad de las izquierdas, primera cosa que se cae. Tenemos acá, por ejemplo, el 7 de julio de 2004, una noticia donde el titular de la prensa dice: Lula y Mesa darán luz verde a obras viales y eléctricas. Y esto lo informa el ministro de Desarrollo Económico, Jorge Greve. Lo informa el ministro de Desarrollo Económico. ¿Cámara? ¿Cuál cámara? No sé con cuál cámara estamos, sí. Acá dice: el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el presidente Carlos Mesa suscribirán mañana un convenio que dará luz verde al crédito de $600 millones que otorgará el país vecino para la construcción de infraestructura vial y electrificación, informó el ministro de Desarrollo Económico. Pero hay algo más que informa el propio ministro de Carlos Mesa, además de que Lula
viene al día siguiente, esto, fíjense la fecha, 7 de julio, que Lula viene al día siguiente a firmar un convenio. El propio ministro Greve habla de los 600 millones de dólares y dice, el desafío es de exigir la realización de licitaciones porque caso contrario existe el riesgo de que existan sobreprecios, como sucedió al principio con la construcción de las vías del sur. En esta historia, la constructora brasileña Queiroz Garbau se adjudicó la construcción de las vías del sur a dedo en la gestión del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, lo primero que encontramos, y acá tengo el reporte ya de la firma del convenio, donde está la foto Lula con Carlos Mesa. ¿Está de vuelta? Sí, y de igual manera, además del perdón de la deuda externa boliviana, Lula comprometió ofrecer a través del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico Social líneas de crédito para impulsar obras de infraestructura en Bolivia, como la construcción de la carretera que une el oriente de este país con el sur. O sea, esos 600 millones, y ya tenemos también la declaración conjunta que firma Lula con Carlos Mesa, donde básicamente era una agenda estratégica sobre energía y petróleo y también las carreteras. En el punto 14 de la declaración conjunta hablan, los presidentes destacan la alta prioridad atribuida por los dos gobiernos a la integración de infraestructura, hablan del crédito del BNDES, del Ministerio de Hacienda de Bolivia, y hablan puntualmente de la carretera Santa Cruz de la Sierra y Corumbá. Entonces, ese es el inicio, este convenio es el inicio de la llegada de todas las carreteras y de estos créditos brasileros vinculados, donde además tengo también ya el acuerdo que han firmado los dos países, donde no solamente las condiciones para usar los 600 millones eran que todos los activos y las empresas sean brasileñas, sino que además toda la jurisdicción de este convenio es la jurisdicción brasileña. Entonces, lo primero que descubrimos ya en la investigación, vuelvo a repetir, contrariamente a lo que andan especulando ese grupo de parlamentarios, de asambleístas de oposición, de que no se quiere mirar por ahí a Lula, que no se quiere mirar a la OAS, es absolutamente falso, ¿no? Sobre eso mismo, Susana, a ver, ¿por qué no se quiere investigar a OAS? ¿Por qué ustedes no quieren investigar a OAS? Pero ¿y quién ha dicho que no vamos a investigar a OAS? Estamos yendo al origen del soborno. Y el origen del soborno es la temporalidad 2004, así lo señala el informe del Castillo de Arena. El Castillo de Arena es un informe que está peritada esa prueba y que señala que hay varias personas en Bolivia que recibieron sobornos. Está una inicial C. Morales, ya lo hemos señalado. Hay una inicial de CM como si hubiera recibido otro tipo de sobornos. Hay también alguien del Servicio de Caminos que tenemos que identificar. Y también ha aparecido un último nombre ya en la revisión mucho más a detalle del informe preliminar, aunque tenemos que traerlo oficialmente, alguien de apellido Sanginés. Esos son los nombres que tenemos que investigar. Pero hay cuentas de banco. 4 nombres, ya digamos, en la puerta, pistas de 4 nombres que ustedes, digamos, es por donde van a empezar. Tengo 4 nombres, tengo el convenio de origen por el que se comprometió Lula y Carlos Mesa a construir esa carretera, tengo un tiempo y a partir de mañana la Procuraduría va a requerir la información oficial para que llegue el Castillo de Arena y obviamente lo que ahí vaya saliendo. Un apunte quisiera yo hacer. También se ha hecho una revisión porque el Servicio Nacional de Caminos, en su momento, en este tiempo, el 2004, donde inician las obras de esta carretera, de la cual ya hay prueba de soborno, no se sospecha, hay prueba de soborno, dependía del Ministerio de Desarrollo Económico, del señor Horst Greve, que era el ministro en ese momento. Entonces ya vamos ubicándonos también, ha pasado una semana de la primera sesión de la comisión, vamos a pasar el informe del Castillo de Arena mañana a la UIF para que empiece a rastrear las cuentas. Quiero explicarle algo a la ciudadanía. No se trata de investigar cuántos kilómetros de carretera o cuántos menos kilómetros de carretera. Estamos hablando de una investigación internacional que habla de sobornos, de manejo irregulares de recursos, de coimas para que
recibir favores o para que dirijan cosas de un lado a otro. Hay nombres en ese informe, pero en ese informe también hay cuentas de banco que deben ser rastreadas por la UIF, porque hay que ver, el sobornador dice que pagaba a través de esas cuentas, entonces hay que rastrear esas cuentas. Pero yo lo que les digo es, vamos a revisar todo lo que encontremos, vamos a ir avanzando paso a paso, a partir de los 600 millones de dólares que están dirigidos a carreteras y a proyectos de hidrocarburos. Según todo lo que nos ha expuesto, diputada, yo tengo varias dudas que le voy a hacer ahora. La primera, del tipo operativo, es decir, si la creación de esta comisión, que la han llamado comisión paralela de investigación, usted señala que bueno está fuera de todo parámetro de legalidad y de posibilidad en realidad de operar, de hacer algo, ¿no es cierto? Es decir, el senador Murillo o quienes más están conformando esta comisión, no es que pueden ir a Brasil en nombre de la comisión a pedir información, eso no lo pueden hacer. Entonces, la pregunta está, diputada, ¿para qué usted supone que han creado esta comisión? Es decir, no, porque, no sé, ¿por qué no se suman a la comisión de usted? Es decir, ¿qué si pretende obstaculizar o ir más allá? No sé. Bueno, a mí no me gusta especular, pero bueno, ya que me lo preguntas voy a tener que dar mi opinión, ¿no es cierto? Solamente hay dos probabilidades. O que no quieren que esta investigación avance porque tienen miedo de lo que vamos a encontrar acá rastreando estos nombres, o pretendían mostrarle al país que Lula ha venido a Bolivia con cosas raras porque es amigo de Evo, y lo primero que estamos demostrando es que Lula llegó antes, que Lula llegó con Carlos Mesa, y que no está mal que haya llegado. Lo que está mal son los sobornos, y eso es lo que esta comisión va a investigar y va a perseguir hasta que pueda darle al país una certeza de quiénes son estas personas, ¿no? A ver, ¿algún avance significativo que nos pueda revelar, diputada, en esta cuestión metodológica de, bueno, obviamente decir lo que se puede, ¿no? Entendemos nosotros que a veces cuando se trata de una comisión de investigación, a nosotros nos encantaría que nos ponga todo sobre la mesa, pero si no se puede, hasta donde se pueda. Pero, no sé, a ver, si se puede decir algún avance o que metodológicamente hayan ya algunos acuerdos, por ahí algunos acuerdos que se vayan a presentar, usted se va a ver con alguien. Mira, es una investigación bastante delicada. No estamos hablando de una investigación solamente nacional, estamos hablando de una investigación internacional, en un juicio internacional, donde se requiere la información oficial. Ahora hemos empezado la investigación sobre lo que hemos conocido por los medios de comunicación y tenemos los informes de manera extraoficial. Es imposible que nosotros empecemos a acusar a una persona con documentación extraoficial. Lo primero es conseguir la información oficial, que la van a traer del Brasil a través de la Procuraduría. La segunda cosa es mañana mismo mandarle a la Unidad de Investigaciones Financieras para que rastree esas cuentas de Bolivia, para que ya nos diga quiénes son esas personas que recibían el dinero de Yavina Bianchi. Pero vuelvo a decir, la novedad, Susana, y para quienes nos ven, es que la empresa Camargo Correa, que se adjudicó el tramo Roborel Carmen, además en un proceso raro, porque el 7 de julio anuncian que van a firmar el convenio, el 9 ya está firmado el convenio, sale una ley posteriormente autorizándoles que liciten cuando ya habían adjudicado, es decir, ya en tiempos hay un problema. Pero como no se trata solamente de mirar administrativamente por qué iban tan rápido, por qué corrían tanto, por qué sacaron 4 decretos de un saque,
No es solo eso, eso puede tener un móvil por detrás, porque tanta eficiencia en Bolivia hasta parece extraño. Lo que nos interesa a nosotros es saber quiénes son esas personas sobornadas, quiénes son los que han recibido de la Camargo Correa directamente de Pietro Gravina Bianchi, un señor que está con arresto domiciliario y además que ha mostrado en su documentación de prueba que le daba dinero en Brasil a todo mundo. Aquí, con quienes trabajaba en Bolivia, eso es lo que nosotros tenemos que saber. Diputada, yo le voy a hacer una pregunta un poco más de tipo de análisis político, un poquito más allá de que tiene que ver con la investigación, pero un poquito más allá. Pareciera que el caso Odebrecht y el caso Mochilas del alcalde Leyes han afectado profundamente a la oposición, que venía en una ruta, como lo he señalado al inicio de esta entrevista, de denuncias sostenidas, lo cual, repetimos, nos parece muy bien. Con el tema de Leyes, se ha visto un bloque que actúa de manera corporativa, cuyo argumento para esa actuación de forma corporativa, a pesar de los papeles, es que existe una conspiración. Casi en el mismo lenguaje que un punto se ha criticado tanto, estas conspiraciones venidas desde el imperio. Yo le pregunto a usted, porque, bueno, es política, ¿no? Si es que esto que ha sucedido esta semana, concretamente, crear una comisión paralela para el caso Odebrecht y hacer una salida corporativa para el caso Mochilas Leyes, ¿no genera de alguna manera la sensación de que esta estrategia de lucha contra la corrupción que parecía al menos que apuntaba a una estrategia de tipo electoral, hoy día se cae? Bueno, las cosas vienen de quien la gente ya conoce, ¿no? Como digo, se ha escuchado siempre este doble discurso, sobre todo de los senadores de oposición que están en la palestra haciendo denuncias muy poco sustentadas casi siempre, pero que ahora no han escogido peor momento para ser solidarios con un alcalde donde no hay ninguna duda de que ha cometido hechos de corrupción. Es lamentable pues esta situación, ¿no? Lamentable que la oposición actúe de ese modo, lamentable que tenga doble discurso, lamentable que sean personas procesadas inclusive, y que debieran mostrar al país un poco más de seriedad. La comisión está abierta, está integrada por oficialistas y opositores. Hay que hacer un cambio de uno de los delegados que ha expresado que no quiere participar. Habrá que hacer ese cambio, pero yo creo que aquí hay una cosa muy grave, Susana. Estamos hablando de sobornos, estamos hablando de que aquí no hubo una competencia razonable, era crédito vinculado. El Carlos Mesa sometió la soberanía de Bolivia y aquí tenemos la declaración, aceptó los 600 millones a cambio de que todas las carreteras sean construidas por empresas brasileñas, se sometan a jurisdicción legal brasileña si había conflicto, etc. Pero entre empresas brasileñas tenían que competir. Y aquí lo irregular y lo que se va a investigar es quiénes fueron los que recibieron los favores para dirigir que los dos tramos de la carretera vayan uno a la Odebrecht y otro a la Camargo Correa. Eso es lo extraño. Están tratando de distraer a la opinión pública sobre el fondo y la gravedad de este tema. Y bueno, vamos a ir investigando lo que toque y las empresas que toque a partir de los sobornos, que es la irregularidad, Susana. Vuelvo a decir, este crédito, y aquí está la declaración conjunta, aquí está el acuerdo que se firmó en ese momento, y aquí está la foto de Lula con Carlos Mesa. Y aquí la irregularidad, bueno, es cuestionable que hayamos sometido la soberanía de Bolivia a las condiciones de otro país, pero eso era normal en esas épocas. Ahora es donde uno se cuestiona estos temas.
Pero debían competir todas las empresas que se presentaron y parece que aquí no hubo competencia, que volvieron a repetir lo que ellos mismos denunciaban del anterior gobierno. La corrupción no tiene color, la corrupción no tiene más que delincuentes por detrás y esos son a los que debemos perseguir entre todos, oficialistas y opositores. Y más bien convoco yo a que la oposición trabaje seriamente. El MAS en su momento ha tenido que sacrificar compañeros preciados, si es que los ha visto y los ha encontrado en actos de corrupción. Hay casos emblemáticos y por más que hayan sido compañeros, ni modo, han tenido que ir a enfrentarse con la justicia. Y eso es lo que debiéramos hacer hoy en día, combatir la corrupción desde donde nos toque. Ahora está en Cochabamba, incluso mire, con mucha prepotencia, sé que están amedrentando a la concejala que denunció cuando las pruebas están a disposición de todos y de todas. Y bueno, aquí también, aquí hay informes, hay sobornos, hay algo raro y es obligación de todos empezar a encontrar el hilo conductor de estos delitos, que los delitos, como les digo, no tienen por qué tener una defensa corporativa de un bloque, sea de izquierda, de derecha o de centro. Para finalizar, la última pregunta que te hago de este bloque. Si los diputados de oposición quisieran sumarse a la comisión, Susana, ¿pueden hacerlo? UD tiene ya su representación en la comisión. Somos 5 integrantes, 3 oficialistas, 1 de demócratas y falta del PDC, que es la otra fuerza política parlamentaria. No respetar también la institucionalidad, no respetar la propia elección que han hecho en la Asamblea Legislativa, ya implica también un desgobierno absoluto y viva, yo hago lo que se me antoja porque tengo medios de comunicación que me siguen y digo lo que quiero y armo la comisión que quiero y mañana me nombro presidente de Bolivia, digamos, ¿no? O sea, ese es el nivel en el que se está manejando esto, que me parece a mí muy poco serio cuando hay cosas graves, peligrosas y muchos millones de dólares entre medio en estos casos de sobornos internacionales. Nos vamos a un corte y volvemos ya a la salida de nuestra entrevista con la diputada Susana Rivero. Quédese con nosotros. Volvemos ya a la salida de esta casa No es Hotel. Les agradezco mucho a todos ustedes por habernos acompañado esta noche en un programa sumamente interesante. La primera parte de Siria, hemos aprovechado de hablar de UNASUR y los avances de la investigación en el caso Odebrecht, la comisión paralela que se hubiera conformado y un poquito del caso Mochilas, a ver si lo tocamos más a fondo la siguiente semana. Susana, ¿con qué quisieras que se quede la gente? Te invito a dar una conclusión. Que no esperen que entremos en la politización acostumbrada con un caso tan serio como este. Vamos a ir informando paso a paso lo que no sea vulneratorio a las garantías de las personas. Vamos a ir dando a conocer los pasos de la investigación y los hallazgos también. Pero no esperen que estemos, como acostumbra hacer la oposición todos los días en los medios, mancillando el honor de las personas o declarando cualquier cosa al azar. Hemos encontrado entonces el origen de la carretera, estos 600 millones de dólares, eso queríamos informarle al país, en un convenio que hacen ambos presidentes, Lula y Carlos Mesa. Es más, les condonan una deuda anterior y hacen un convenio para 3 áreas fundamentales que son energía y sobre todo las carreteras que están hasta con nombre y apellido. En un crédito con muchas condiciones donde todos los servicios debían ser brasileros, las empresas brasileras e incluso, como les he comentado, si había controversia, debía resolverse con norma brasilera. A los opositores les decimos, hay que combatir la corrupción desde la casa. Y la casa en este caso, el senador Murillo está en Cochabamba. Queremos escucharle un criterio, a ver, ojalá estos días, por lo menos de garantías para la vida de la concejala que ha denunciado
semejante hecho de corrupción. Le agradezco mucho, Susana, haber estado esta noche con nosotros. Vamos a estar al pendiente de lo que pase. Se ha aumentado un apellido más en estos 4 sobornos de la anterior semana. Ahora, bueno, es una persona más involucrada. Son C. Morales, CM, la gerencia general, alguien en la gerencia general, ¿no es cierto? Y San Ginés. Y San Ginés. Entonces, bueno, vamos a estar atentos a los avances de esta comisión, de lo que genera. Le agradezco de verdad mucho haber estado conmigo tan seguido, que es cierto que te deberíamos invitar más, Susana. Gracias. Aprovechando la investigación lo vamos a hacer. A ustedes muchas gracias por haberme acompañado. Quédense en programación de ATV, viene Deporte Total. Muy buenas noches. Hotel.